amigos, estamos de regreso listos para recibir el próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con esta cita del cantante cubano Pablo Milanés, que dice: donde yo nací, donde me crié, donde me formaron, caramba, cómo vine aquí. Que pasen los litigantes. Lo menos que yo me imaginaba era que mi madre me fuera a convertir en un delincuente. Yo no quería que mi hijo fuera así, pero el destino nos jugó una mala pasada. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Arturo, ¿qué edad tú tienes? 16 años, doctora. Y usted es su mamá. Y usted le dio el permiso para que él estuviera aquí hoy demandando. Sí, a ver si acabamos de solucionar este problema. Ok. Bueno, Arturo, explícame por qué estás demandando a tu mamá y qué pides para resolver el caso. Mire, doctora Apolo, yo vengo hoy aquí a demandar a esta señora que según ella es mi madre. Soy tu madre. Cállate, porque me quiere botar de la casa. Yo solo tengo 16 años y no tengo por dónde irme. Y ella tiene el derecho, está obligada a mantenerme por lo menos hasta los 18 años. Y yo a ella le exijo un dinero para alejarme de las drogas. ¿Tú sabes? Espérate. Tú le estás exigiendo a tu mamá, primero, que no te bote de la casa, porque te tiene que mantener por obligación. Y además le estás exigiendo que te dé un dinero para tú ir a una rehabilitación y salirte de las drogas. Sí. ¿Y por qué estás metido en drogas? Eso es mentira, doctora. Eso es verdad. Él no va a salir de eso. Y hago droga por ti. Él no va a cambiar, doctora. A ver, explícame. Mira, doctora, yo desde pequeño estoy pasando por cosas muy graves. Esta señora, cuando yo tenía 7 años, me dio a probar marihuana para que me durmiera, para ella acostarse ahí con los tipos. Ella llegaba a la casa, 3, 4 hombres, y se acostaba ahí en la cama a tener sexo con ellos. Eso fue hace años. No, olvídate, eso fue hace años. Lo hiciste. Pero ya cambié, eso fue hace años. Olvídate, lo hiciste. Soy así por ti. Y... Eres así porque eres un delincuente. Soy así por ti, cállate, déjame hablar. Y doctora, y ella pensaba que yo estaba dormido, me daba eso para dormirme, pero yo veía todo eso, todo. Pasaba hambre, no me daba amor, en vez de decirme... Yo nunca oí de ella, niño, ven acá que te voy a dar un abrazo, te voy a pasar la mano, nada. Me cambiaba los yales de la casa, como 15 días los cambiaba y no podía entrar. Me tenía que quedar ahí en el piso pasando frío. Bueno. Drogadicto. Y nada, ya me adapté a eso, me fui para la calle. ¿Qué otras drogas probaste de niño? Probé la cocaína. ¿A qué edad? La marihuana. ¿A qué edad la cocaína? La cocaína la probé a los 9 años. ¿Quién te la dio? Ella misma me la dio. ¿Pero cómo te la dio? ¿Cómo tu madre te dio cocaína? No sé, me daba eso, me decía, coge, que esto es bueno. Doctora, yo no sabía lo que hacía. Ok, pero me dabas eso. Sí sabía, tú sabes que la droga no sabía. no se la da un niño. Y no tienes un familiar, nadie llamaba a la policía, nadie hacía algo para romper ese círculo vicioso que tenían ustedes andando. Dile que te diga a ella dónde está mi padre. Yo no conozco a mi padre, yo no sé quién es mi padre. Yo le digo a ella, ¿y dónde está mi padre? Yo quiero irme con mi padre. Tú eres madre mía, pero es por gusto, yo quiero irme con mi padre. Me dice, no, ese hombre no existe. No me dice quién es mi padre, yo quiero conocerlo. ¿Quién es el padre de él? No sé. No sabes. ¿Qué otras drogas estás haciendo en este momento? Porque me estás pidiendo dinero para ir a una rehabilitación. Sí, yo quiero recuperarme para salir adelante. ¿Pero qué drogas estás haciendo? Estoy ahora fumando hierba y hago perico. ¿Para eso quieres dinero? Cocaína. ¿Qué para eso? Yo quiero, ¿Para eso quieres el dinero? Adelante. Yo no quiero ser igual que tú, eso es mentira. Eso es mentira. Yo no quiero ser igual que tú. Ya yo no soy así, tú lo sabes. Mentira, tú sigues haciendo lo mismo. No, ya yo no soy así, tú lo sabes. Óyeme, ¿y tú ibas a la escuela? No, yo no iba a la escuela. Sí, ibas a la escuela. ¿No ibas a la escuela? Sí, ibas a la escuela. ¿Cómo que no ibas a la escuela? ¿No fuiste a elemental, ni a high school, ni a middle school? Ella nunca me puso en la escuela. Nunca me puso. O sea, que tú nunca has ido a la escuela. No, yo no he ido a la escuela. Tú no te has graduado de... No. Bueno, no tienes 16 años. No, exacto. Pero nunca fuiste a ninguna escuela. Sí, pero cuando era Entonces tú eres Nunca me analfabeto. mandaste a la escuela, nunca me inscribiste en la escuela. Entonces, ¿qué tú eres analfabeto? ¿Tú no sabes leer, escribir o sabes? No sé, nada. Yo no sé. De la calle todo el tiempo. Yo he sido de la calle todo el tiempo. ¿Y qué tú haces todo el día? Yo, estar en la calle con mis amigos. Doctora, con pandilla. Soy así por lleno de ti. tatuajes, mira. Ok, pero soy así por ti. Óyeme, pero ¿cómo tú te atreves a acusarlo a él de nada y apuntarlo si fuiste tú la causante Porque ahora me de estás juzgando a mí, doctora. Pero ¿cómo no te va a juzgar? Pero si ya yo cambié, Pero aquí, ¿qué tú te crees que el cambio te libra del juicio?
¿Quién No, yo dice sé, eso? Yo sé, yo estoy arrepentida. Y lo que quiero es que cambie ahora, doctora. Pero ¿cómo voy a cambiar si Y se desde está 7 justificando años? con, Desde 7 con mis años errores. estoy haciendo droga. Hace 6 años que yo cambié, doctora. ¿Cómo voy a cambiar? Hace ¿Tú no 6 eres años. madre? Yo estoy ¿Tú no eres limpia, madre? doctora. Eso no se le hace a un hijo. ¿Cómo respondes, Teresa? Mire, doctora, yo lo que quiero es que se vaya de la casa. ¿Pero cómo me vas a votar? Que se vaya, él es un Tengo 16 años. delincuente. Edúcame. Él es un delincuente Edúcame. y mi vida en estos momentos corre peligro porque él llega a la casa drogado, me maltrata. Ok, me, soy me así da por ti, golpes. soy Mira, así por ti. necesito ¿Para que qué me empieces enseñaste a eso? contarme si lo que él me contó a mí es cierto o no. Es verdad. Todo eso es verdad y estoy arrepentida. Hace 10 años nosotros llegamos de Cuba. Él era un niño, 6 años tenía. Y yo me fui por la mala vida. Yo lo reconozco. Pero hace 6 años que yo cambié. Ya yo estoy bien, busqué ayuda. ¿Por qué cambiaste? Porque desgraciadamente pasé una mala experiencia. ¿Qué te pasó? Un día fui casualmente a buscar droga. Estaba que no podía más, la boca seca, ansiosa, temblorosa. Y fui a buscar droga y entonces cuando de repente el carro se me apaga y yo me bajo, era de noche. Y cuando me bajo, 2 tipos que venían, uno me cogió por adelante, el otro por atrás, me arrastraron. Bueno, ¿qué te pasa? Con mala madre. Cállate. Me arrastraron hacia la esquina y ahí me violaron. Y eso no lo voy a olvidar nunca. ¿Y cómo hiciste para salir de eso? Busqué ayuda, me rehabilité, estuve 6 meses en un hospital, estuve en iglesia y ya estoy limpia, tengo una nueva entonces ayúdame vida a mí, que no entonces. tiene nada que ver con la de él, Ayúdame. doctora. Sí, Pero, ayúdame. ok, escucha. Mira, yo voy a hacer un receso, pero yo cuando regresemos quiero seguir hablando contigo, porque tú lo rechazas a él de una manera que para mí es incomprensible, porque primero es tu hijo, número 1. Número 2, sus años formativos al lado tuyo, esos años que tú viviste, esa locura. Lo que tú le hiciste a él es horrible. Y tú como que no te quieres responsabilizar por eso que sembraste en él. No, no es eso. No, bueno, no, Es que me espérate, está dando déjame hacer un golpes, receso. doctora. Tú me lo dices después, porque yo no lo entiendo. No lo entiendo, y si yo no lo entiendo, yo creo que el público no lo está entendiendo tampoco. Como tú ahora quieres rechazarlo, echarlo y no responsabilizarte por lo que tú creaste en él. Volvemos después de este corto receso. Te voy a matar. Me va a matar. Dice Me ella que va a matar. que lo va a Agresivo matar. por Yo ti. nunca lo he Soy visto tu madre. haciendo eso. Vengo a desenmascarar al descarado este, que lo ves un perro abusador. tú eres más descarado, Cállate la boca, tú compadre. eres un zorro. ¡Tú no me cosas eso! ¡Suelta a tu madre que te estoy grabando! Si él no llega, me mata, doctora. Caso cerrado. ¿Tú lo mereces? Me va a matar. Que lo va a matar. Yo nunca lo he Soy visto tu madre. haciendo eso. Vengo a desenmascarar al descarado este, que lo ves un perro abusador. tú eres más descarado, Cállate la boca, tú eres un zorro. ¡Tú no me cosas eso! ¡Suelta a tu